8:30, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Aquí seguimos desde las 6 de la mañana hasta las 12:20 contándoles cómo está empezando este nuevo día, que es 6 de mayo del año 25, hoy en un programa especial que hacemos en la Feria Nacional del Vino, en Ciudad Real. Y a esta hora, como cada día, pues un vistazo a los periódicos. Hay días en que los periódicos coinciden en los temas y en los enfoques, y luego hay días pues como este de hoy. Por mayoría gana el follón ferroviario de ayer en las primeras páginas, aunque para el diario El País el gran asunto es Gaza, para La Vanguardia es el Círculo de Economía, para el periódico sigue siendo el apagón, y para el Independiente son el apagón y Miss Asturias, o quien fue Miss Asturias, que tiene declaración judicial. Bueno, y la OPA, claro. Sobre la OPA, por cierto, diferencia de enfoques, como les decía, sobre la OPA del BBVA al Sabadell, donde El Mundo dice que Pedro Sánchez descoloca al poder económico con su insólito referéndum, esto de la consulta pública. La Vanguardia dice que fue muy bien recibido el anuncio por el auditorio que escuchaba al presidente en Barcelona. Supongo que con la excepción del presidente del BBVA, el señor Torres, que estaba en primera fila allí en el auditorio en Barcelona y que dudo que celebrara el anuncio de Sánchez. Dice el director de La Vanguardia, dice Jordi, pesa el temor a una desaparición del Banco Catalán, se refiere al Banco Sabadell, claro, y añade que en los corrillos ayer se comentaba allí en el Círculo de Economía que a pesar de su debilidad parlamentaria, Sánchez tiene voluntad y apariencia de que doma y dirige el caballo y que no es el caballo el que lo lleva a él. La verdad es que ayer se le vio muy cómodo al presidente entre tanto operador privado y tanto poder económico. Y no dedicó una palabra al tapón en los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que era el asunto del que más se hablaba ayer por la mañana en España, pues se ve que ayer le pillaba lejos todo eso al presidente Sánchez. Bueno, trenes, luego vuelvo con la OPA. Para La Razón, el tema del día es lo que llama caos del AVE y annus horribilis del tren. Annus horribilis se entiende que desde que es ministro Óscar Puente, por quien la verdad es que hoy no manifiesta simpatía alguna la mayoría de los periódicos en nuestro país. Óscar Puente, en su editorial, La Razón le tacha de conspiranoico por llamar sabotaje al robo de cable. Va por ahí también el diario El Mundo, cuando titula en portada, dice: Puente encadena su octavo caos ferroviario y busca un culpable. Y cuando dice dentro del Mundo que el servicio ferroviario está en claro declive en nuestro país y que la Guardia Civil ve poco probable que fuera un sabotaje. El Español va en la misma línea. Dice: la Guardia Civil detecta el modus operandi que usan las bandas que roban cobre en el suceso que paró el AVE. Detalles, dice: los ladrones se cubrieron los pies para no dejar huellas y actuaron en 5 puntos distintos para minimizar la posibilidad de ser detenidos. Este es el modus operandi, al parecer. Editorial del Español: el gobierno repite su estrategia de presentarse como víctima de una agresión externa. Más allá de lo grotesco de aventar teorías de la conspiración, o falla el Ministerio de Transportes por no haber preparado a Adif para eventualidades como esta, o falla el Ministerio del Interior por no garantizar la seguridad de las vías férreas en España. Se señala al Ministerio del Interior también desde El Confidencial. Dice: el Ministerio abandona a los pueblos del AVE. Declara el alcalde socialista de Manzaneque. Dice: nos tiramos días sin ver una patrulla de la Guardia Civil. Foto del ministro Grande Marlaska, a quien, por cierto, aún no se ha escuchado una explicación sobre el contrato de las balas israelíes. Estaba previsto que hablara en el Club Siglo XXI el lunes pasado y se produjo el apagón, que en su caso parece que se prolonga. El País, que es quien menos espacio dedica hoy a lo de los trenes, sostiene que hay indicios de sabotaje. Así titula, aunque luego leyendo la crónica, el indicio de que hubo sabotaje que menciona es que el ministro habló de sabotaje. No veo más indicio en la información. Al lado de esta crónica hay otra que informa de cómo el robo de cobre se ha disparado desde el año 2019 en España un 87%. Dice que el año pasado hubo casi 1.000 detenidos y que lo habitual es que los ladrones fundan el plástico del cable para que no pueda ser identificado, porque en el plástico es donde va el letrerito que dice que cable, y se lo venden a chatarrerías que conocen su procedencia ilícita. El editorial de La Vanguardia, en fin, dice que los incidentes de ayer no deberían producirse, eso es, y que si se producen, el número debería ser mínimo, y que los afectados tienen derecho a explicaciones. La crítica más severa en este editorial es para el PP.
por redoblar sus ataques al gobierno y atribuirle cualquier disfunción del servicio público. Más sobre la OPA y la consulta al público, el comodín del público que abre hoy el gobierno de España. Para el diario El Mundo estamos ante una escalada populista del presidente que sin mayoría parlamentaria busca polarizar también con esto de la OPA, cuestiona a la Comisión de la Competencia e incide en el intervencionismo. Hay un palo a Feijóo en este editorial del Mundo. Dice, estupor al observar cómo ha salido a cuestionar el PP la OPA, facilitando el plan del gobierno y defendiendo así la intervención política en una operación privada. El País destaca hoy más la postura del PP que la consulta al público del gobierno, porque dice que la posición del PP amplía el margen del gobierno para vetar la OPA. Tengo para mí que el gobierno va a hacer lo que le parezca oportuno, opine lo que opine el PP, pero bueno, es una forma de verlo, ¿no? Amplía el margen. En el periódico de Cataluña, dice Martí Sabadell, en el Círculo de Economía, el Sabadell juega en casa, por aquello que el presidente reservó para ese foro el anuncio de la consulta. El Confidencial define el Círculo de Economía, o el Cercle de Economía, como el lobby más anti-OPA que hay en toda España. Dice que por segundo año consecutivo el Círculo se centra en tumbar esta operación. Y escribe Martí Blanc, dice, Sánchez busca que alguien haga el trabajo que no ha podido ni querido hacer la Comisión de la Competencia y que proporcione al gobierno argumentos que le permitan hacer inviable la operación sin que los ministros se enrojezcan más de lo necesario. Y se fija también Martí Blanc en la paradoja de que después de que el presidente Sánchez hiciera un canto a la competencia contra la concentración empresarial, le tocara intervenir al señor Murtra, que es el presidente de Telefónica, bendecido por Sánchez, y que para el sector de las comunicaciones defendió justo lo contrario, las bondades de la concentración empresarial. El español lo llama OPA asamblearia. Dice, no se conoce un solo caso europeo en que un gobierno haya sometido a consulta ciudadana una OPA entre empresas privadas. Hay de aquellos que olvidáis la ingeniería legal en que está especializada la Moncloa. Sobre el apagón, lo que más se destaca en los diarios hoy es el documento que ayer trascendió, elaborado por Red Eléctrica el año pasado, en el que alertaba al gobierno de la necesidad de revisar los criterios de protección del sistema ante la entrada masiva de renovables. Dice ABC que, según la Moncloa, Beatriz Corredor no especificó la urgencia de cambiar el protocolo antiapagones. Y dice también ABC que el gobierno está desatendiendo a Bruselas porque desde hace 7 años viene insistiendo en que el Estado no debe tener el poder accionarial de la compañía que maneja la distribución de la electricidad. O sea que Bruselas viene insistiendo en que Red Eléctrica tiene que ser de verdad un operador privado y no como ahora, ¿no? ¿Qué más? Para hoy, nueva sesión de suspense y emoción en el Congreso porque se vota el decreto de ayudas por los aranceles. Con el PP en contra, el gobierno está en manos de sus socios, la historia de siempre. Apuestan los diarios porque se va a abstener hoy Podemos y eso salvará al gobierno de la guerra, que dice Podemos, lo salvará, digamos, al límite. Y destacan también que Junts lo que pretende tumbar, no hoy, sino en adelante, es la ley de reducción de la jornada laboral. Hoy el Consejo de Ministros aprueba, por fin, el proyecto de ley de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el día de su cumpleaños, por cierto, que Junts impedirá que salga adelante el día que esa ley o proyecto de ley llegue al Parlamento, salvo, dice El Mundo, salvo si la ley introduce una excepción catalana, que es lo que está negociando ahora Junts por Cataluña. O sea, una excepción para las pequeñas y medianas empresas que son el 99% del tejido empresarial en Cataluña. Y termina el vistazo a la prensa. Informa La Voz de Galicia de que el alcalde de Oleiros se disfrazó de D'Artagnan el pasado carnaval. Bueno, informa de que cargó al presupuesto del ayuntamiento una parte de su disfraz de D'Artagnan. Lo denuncia el PSOE, que dice que es inaceptable que un alcalde que cobra 90.000 euros anuales de salario haga pagar una factura al ayuntamiento. La parte del disfraz, porque no cargó todo el coste del disfraz, solo una parte. La parte del disfraz que cargó al municipio en concreto fue el antifaz. La factura ascendió a 1,28 €. 1,28 €. Pero oye, si es un gasto inapropiado, pues es un gasto inapropiado. Yo añadiría malversación, porque con antifaz o sin antifaz se veía perfectamente quién era el que iba disfrazado. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.